Muy buenas tardes, amigos que todos los viernes sintonizan este canal de Radio América para acompañarnos en esta hora que doña Consuelo Despradel tan generosamente cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, una organización sin fines de lucro que procura en su actividad sensibilizar las políticas públicas, tanto internas como externas de la República Dominicana, para que en relación con la situación insular de compartir un desafío tremendo, la isla con un estado fallido como es Haití, la generosidad y la caridad, toda la ayuda que sea necesaria dentro de este esquema de solidaridad que distingue a los dominicanos, sea ejecutada en Haití, porque no hay mejor manera de ayudar al vecino que en su propia casa. Los problemas del vecino no hay que importarlos, porque eso compromete lo propio, los escasos recursos, la estabilidad precaria, frágil de una isla que contiene dos poblaciones muy distintas, producto de dos procesos históricos y culturales muy distintos que han operado un desarrollo desigual en ambas partes. Pero los escasos logros que los dominicanos hemos alcanzado obviamente pueden comprometerse si las políticas públicas no se dan la suficiente cuenta de que el presupuesto no alcanzará para suplir en el territorio dominicano las demandas de salud de la población del continente que tiene la más alta tasa de enfermedades infectocontagiosas, los más altos índices de muerte materno-infantil. No podemos resolver los problemas de analfabetismo en República Dominicana de la población haitiana. Y hoy vamos a compartir una información estadística que en la semana circuló, se hizo pública, sobre la presión que supone para el sistema educativo dominicano esta generosidad sin límites que el Estado ejerce, comprometiendo los recursos de los más pobres. Decenas de miles de alumnos haitianos están recibiendo el pan de la enseñanza gratuitamente en la República Dominicana. Nosotros tenemos un equilibrio medioambiental sumamente precario igualmente, y República Dominicana ha logrado crear la conciencia en una parte considerable de la población para que la matriz energética para cocer alimentos, para cocinar, sea sustituida por el gas y no por el carbón vegetal. En Haití, la demanda de carbón vegetal arrasó con toda la capa boscosa, convirtiendo esa media isla, esa porción de la isla en un verdadero desierto. Eso comprometió también las fuentes de agua, no hay agua en Haití. Y esa presión ahora pasa del lado dominicano, también los bosques dominicanos están siendo carbonizados, siendo quemados en los fogones de Haití. Entonces, esa no puede ser la solución. Tenemos un problema también de presión por sobreoferta de esa mano de obra que deprime la mano de obra de los más humildes, salarios por lo tanto dignos. Es imposible perseguirlo por la sobreoferta. No hay manera de, por lo tanto, luchar realmente en la política pública contra la desigualdad y la pobreza si el Estado dominicano no se enfoca en esa realidad que está por encima de la capacidad del Estado dominicano. Entonces, cada vez tenemos presupuestos más grandes, más demandas, pero que no son propias del Estado dominicano, es que le estamos metiendo el vaso comunicante de una migración descontrolada. Tenemos ahora un ministro de las Fuerzas Armadas diciendo que, bueno, no es que hay más haitianos, es que se han hecho visibles. No, señor ministro, eso no es así. Si usted no está haciendo bien su trabajo, no diga ese tipo de cosas porque se supone que usted es una persona pensante. Y eso sencillamente usted lo que está haciendo es ridículo, con el mayor respeto, general Sen. Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que hace el comité, lo hace todos los viernes. Y aquí traemos mucha información. Este espacio que conducimos junto con el doctor Armando Armenteros, quien se encuentra fuera del país, me ha dejado solo hoy,
Pues hoy le traemos, igual que todos los viernes, información, porque eso es lo que queremos, compartir información, porque las luchas por la autodeterminación, las luchas por la soberanía, ya no se libra en el campo militar, con guerras de independencia, no son guerras militares, son guerras de ideas. Y República Dominicana está asediada, está siendo constantemente atacada. Hoy también le traemos un poquito de reflexiones e información sobre todo lo que ha pasado en la última semana, no solamente con el informe de Amnistía Internacional, sino también con todo este esquema de teatros, farsas, poses, de estos organismos internacionales. Yo voy a pedirle al señor director que me vaya colocando algunas imágenes. Vamos a hacer un pequeño recuento de cosas, informaciones viejas y nuevas. Miren, aquí en este espacio ya habíamos, cuando no se habían hecho eco los medios de prensa dominicanos, les habíamos traído esa información sobre los escándalos de los abusos sexuales de las tropas de las Naciones Unidas en la población haitiana. Eso se ha quedado, esa denuncia, que como decimos se ha hecho poco eco en la República Dominicana, eso se ha quedado en el aire. Esas madres, algunas violadas, otras menores de edad seducidas, los hijos concebidos de estos soldados de las tropas no tienen ni a quién reclamarle alimentos. Y las Naciones Unidas, bien, gracias. La siguiente, porque son varias, para que ustedes vean cuál es el esquema. Miren, eso es un informe que salió en el año 2015, eso destapó el escándalo de la malversación de los recursos de otro programa de Naciones Unidas, la Cruz Roja. Está en inglés, el original del informe, hecho por esta institución, expuso cómo una investigación interna determinó que se perdieron más de 500 millones de dólares de donativos internacionales canalizados a través de Cruz Roja para la reconstrucción de Haití. Al final de cuentas, ese escándalo salió en el 2015, al final de cuentas solamente construyeron 6 casas. El informe se hizo público, la denuncia. ¿Qué ha pasado en la Cruz Roja Internacional, la ONU? Nada. ¿Y el dinero? Dilapidado. No se sabe. Vamos con la siguiente imagen, porque quise traer ese picadito de cosas. El resultado es sencillamente que en Haití, sencillamente, ya lo que piden es que por favor que el dinero no se las den a esas ONG, aunque sean dependientes de los programas de Naciones Unidas, los programas que recaudan esas ayudas y esa caridad. Que no le den dinero a la Cruz Roja. Es decir, las víctimas le piden a la comunidad internacional que por favor los donativos que no se los den a esas entidades que dependen de Naciones Unidas ni a esas ONG, que lo que hacen es que se los roban. La siguiente, para que ustedes vean cómo es este mecanismo. ¿Para dónde van los donativos? Mire, eso es un caso, aquí los periódicos dominicanos no se hicieron eco de eso. Eso es uno de los escándalos que hubo en España en los últimos, este es del año pasado, de un caso en donde, óigame, esto era simplemente empleados pequeños. Salió en el periódico El Mundo esa información. Ese empleado, ese solo en un día se robó 6.600 euros de donativos de gente que va. Y eso usted lo multiplica por cualquier potencial que usted quiera, para que ustedes entiendan qué es este modelo perverso del capitalismo del desastre, del cual hemos hablado aquí, del concepto que tiene ya un desarrollo, una forma académica. Hay un enfoque, un abordaje teórico de este fenómeno que se está dando. Pasemos a la siguiente, señor director, para que veamos. Mire, este espacio de la hora de consuelo fue el primero que en la República Dominicana hizo público ese escándalo de la Oxfam. Aquí esa imagen la presentamos nosotros hace varias semanas. Fuimos el primer espacio en la República Dominicana que hizo público esa situación. Oxfam es un programa inglés, una ONG, que recibe recursos incluso de parte del gobierno británico y de muchos gobiernos más. Oxfam es una organización internacional, está en República Dominicana. La Procuraduría no ha iniciado ninguna investigación para ver qué pasa en la República Dominicana con Oxfam, porque eso es un mal de raíz. Pues el dinero lo utilizan para cualquier otra cosa. En este caso, los ejecutivos de Oxfam utilizaban el dinero para hacer orgías en Haití, incluso con menores de edad, con niñas.
renunció, algunos ejecutivos han renunciado, hay una investigación. Voy a compartir otras informaciones más adelante con respecto a ese escándalo. La siguiente, por favor. Este es otro escándalo. Ese es en Valencia, eso es un periódico, el periódico Levante de Valencia. Eso está pasando ahora mismo en Valencia. España está compuesta por comunidades autónomas. Es como un estado, es monárquico, pero como si fuera un sistema federal. Es decir, las comunidades autónomas tienen sus propios autogobiernos. En el caso de Valencia, Valencia es una comunidad autónoma, y hay un escándalo allá, porque ese consejero del gobierno valenciano resulta que le hicieron una auditoría y todas las ayudas que fueron canalizadas a través del gobierno valenciano, dirigidos a asistir tragedias y crisis humanitarias en África, en Perú, pero en el caso de Haití, pues le hicieron una auditoría y resulta que se han robado ahí toda la plata y hay un proceso. Están enfrentando esos funcionarios penas de hasta 150 años de prisión combinadas y la incautación de sus muy abultados patrimonios engrosados con los dineros de la caridad estatal y ciudadana, que son sencillamente dedicados a comprar yates y buenos pisos. Es decir, eso, ahorita le mostramos un simple cajero, un simple empleado, que en un solo día se robó 6.600 euros. Y estos que duraron años, se robaron pero millones de euros por pilas. Aquí nos queda una imagen más. Vamos a ver si tenemos otra más. Porque son tantas. Usted mete en el internet cualquier, ya son esas. Ok, bajemos aquí al piso. Todas estas situaciones que nosotros hicimos ese picadito de imágenes de medios de prensa internacionales, algunos españoles, periódico El País, un periódico local de Valencia, los cables internacionales con el escándalo de Oxfam. Hay otro más, no nos alcanzó el tiempo para traer esa información, en UNICEF. El segundo a bordo en UNICEF acaba de renunciar porque él está en esa posición, pero antes estaba en una ONG. Y ese estaba por escándalos de acoso sexual. Es decir, viene en el perfil. Entonces, Oxfam, vamos aquí, ayúdenme con esta cámara. Este es el escándalo que nosotros hicimos público primero y posteriormente el Listín Diario, 3 días después, empezó a recoger estos cables que estaban en toda la prensa internacional, porque eso es una cosa que no tiene ejemplo. El escándalo obliga a Oxfam a pedir perdón. Pide perdón por sus errores, pero piden perdón porque el gobierno británico les cierra la llave del dinero. Es decir, ellos antes de eso no habían pedido perdón porque ellos conocían de esos informes y de esas múltiples denuncias con mucha antelación. Cuando se hace público y ya no se puede tapar, el gobierno británico les cierra los recursos que están destinados por parte del gobierno británico, el gobierno de Gran Bretaña, y ayuda humanitaria que se canaliza en Haití a través de Oxfam, que es una ONG. Entonces ahí, cuando ya los cuartos, ya les dolió por el bolsillo, entonces ahí es que piden perdón. El gobierno haitiano, que está en Belén con los pastores durante todo este tiempo, a pesar de que son muy conocidas las situaciones de ONGs, suspende entonces las actividades de Oxfam y empiezan una investigación. Oxfam actúa en República Dominicana. El Procurador General de la República parece que debía leerse periódicos y ponerse a investigar lo que hace Oxfam allá, porque ya el gobierno haitiano se dio cuenta. Atención, en Haití no quieren que le den dinero ni se canalicen ayudas a través de esas ONG, sino que sean directamente al gobierno haitiano. Pero es que tenemos un problema. Es que en Haití secularmente los funcionarios se roban a plata. Es que hay malversación y hay escaso régimen de consecuencias. Entonces, es un dilema difícil de resolver, porque los organismos internacionales que asisten, que tratan de ayudar, pues tienen menos moralidad que los gobiernos de estos países víctimas de esas situaciones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la solución?
Aquí, del lado dominicano, que tenemos estas ONG también actuando, siguen con el mismo esquema. En esta semana fue el escándalo de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, igual que Oxfam, es una ONG británica. Entonces, fíjense lo que pasa con Amnistía Internacional. Originalmente, el activismo de Amnistía Internacional empieza hace ya varias décadas. Y su área de activismo era la denuncia de las represiones de los gobiernos dictatoriales, que en plena Guerra Fría, a partir de los años 50 y 60, florecieron en todo el mundo, patrocinados por estos bloques hegemónicos, en el caso norteamericano o en el caso del bloque soviético, para que estos gobiernos respondiesen a sus políticas exteriores, a esas estrategias globales. Y Amnistía Internacional, una ONG inglesa, se dedicó a denunciar esas situaciones de graves violaciones a los derechos humanos por parte de estos gobiernos dictatoriales. Y lo hizo en África, estaba muy bien, y lo hizo en Medio Oriente, y estaba muy bien, y lo hizo en América Latina. En una época en la que florecían las dictaduras militares en Latinoamérica, pues, y la represión y las torturas eran el pan nuestro, pues obviamente Amnistía Internacional escaló una reputación global, se canonizó. ¿Qué ocurre? Que el cambio, la evolución política en el mundo hizo primero que el bloque soviético colapsara y por lo tanto el patrocinio de regímenes de izquierda autoritarios, asimismo fueron dejando de existir cuando desapareció esta financiación. La exportación de la revolución desapareció. Y obviamente, ante la ausencia de la confrontación, el extremo de la derecha, financiada en estos países por la Agencia Central de Inteligencia del gobierno norteamericano, también ya no había Guerra Fría. Empezaron a pedirle cuentas a estos regímenes y fueron uno a uno siendo desmontados. En América Latina, por lo tanto, no hay regímenes militares dictatoriales. No los hay. Lo que quedaba era Fidel, que ha quedado como una especie de anacronismo. Y aunque han florecido una serie de gobiernos de izquierda inspirados en ideas del modelo cubano, lo cierto es que poco a poco ellos han ido también haciendo aguas. Venezuela es el último o el más patente de los fracasos de ese modelo. Evo Morales, el señor Correa, Lula, la señora Kirchner, esos gobiernos liberales de izquierda, pues han ido por la misma dinámica democrática, pues cumpliendo su ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al desaparecer la motivación fundamental del activismo de Amnistía Internacional, que es el tema de las torturas y los gobiernos que ahogaban los derechos humanos, se han quedado sin fondo de comercio. Decía, bueno, ¿ahora de qué vamos a recaudar? Bueno, pues entonces se mueven a otras violaciones de derechos humanos. La apatridia y el racismo. Resulta que en República Dominicana hay un problema de indocumentación de la población haitiana. Pero si lo decimos así, eso no va a generar suficiente motivación espiritual, no vamos a emocionar a nadie para que nos den plata. Bueno, pues entonces vamos a decir que es que le quitaron su nacionalidad. República Dominicana, si los haitianos no son dominicanos, los haitianos sin papeles no son dominicanos, entonces que son apátridas. Entonces viene la charlatanería de ese informe, pónganme la última imagen, por favor, que salió en la semana, ese informe de Amnistía Internacional, que dice que los haitianos son apátridas. Entonces resulta que eso ha generado una serie de reacciones de parte de una serie de funcionarios, lógicamente, que rechazan esto. La Junta Central Electoral, en la voz de su presidente Julio César Castaño, Carlos Amarante Baré, el flamante ministro de Interior y Policía, que junto con Monchi Fadul son los artífices en la puesta en ejecución del desastre del Plan Nacional de Regularización. Dice, no hay apatridia porque es que los estamos recibiendo a todos. No, es que nosotros respetamos los derechos humanos porque es que los estamos trayendo a todos y le estamos dando carne a lo loco, porque esa es la defensa del gobierno central. Y el flamante ministro de Defensa dice, no, es que está más visible, no es que hay más, es que simplemente está más visible por el éxito del plan de regularización. Porque toda una caricatura de este lado, porque al final de cuentas es no confrontar a esos organismos internacionales, porque en el fondo, como lo que queremos es seguir
no vaya a ser que como estamos tan cerquita de Venezuela y tan promaduristas que nos pongan a nosotros en capilla ardiente, pues no se preocupen que tenemos el tema de Haití para negociarlo. De eso es que se trata. El periódico Listín Diario, publicado su editorial excelente, dice, y es repitiendo lo que hemos dicho aquí, si la indocumentación es apatridia, entonces los apátridas donde están es en Haití, que le niega la documentación a su población. Pues la apatridia es una situación jurídica imposible en relación con la descendencia de haitianos en razón de que su Constitución establece el jus sanguinis, es decir, el descendiente de haitiano nunca está en situación de apatridia, solamente tiene que establecer documentalmente frente a su gobierno, que es quien tiene la obligación, su documentación de identidad. Pero aquí nosotros no podemos darle la condición de dominicanos. En primer lugar, porque significaría violar la Constitución, violar las leyes, desconocer el Estado de Derecho, que atención, el Estado Dominicano pareciera estar en connivencia con eso. Miren esta perla, con las designaciones, también, bien, esas son las visas. Aquí no solamente se ha hecho un gran negocio con las visas dominicanas en Haití, que se han multiplicado. Eso además de la regularización y de la falta de control, es vendiéndoles visas por pilas. Y al que hace ese negocio, lo que hacemos es que lo nombramos en otro sitio después. Felicidades al señor Boció, que no solamente operaba un consulado clandestino en Haití y fue objeto de acusaciones por ello, que fue sorprendido flagrantemente traficando haitianos. ¿Y qué pasó con ese proceso? Pues lo que termina pasando con cualquier proceso que involucre gente del gobierno, gente del partido de gobierno. Y bueno, y ahí está designado, felicidades a los agraciados. Y esos son los decretos tan esperados, ¿verdad? Entonces esa es la señal que el gobierno dominicano da. Y también esta semana, porque también Haití es bueno para los negocios, la propuesta de la construcción del ferrocarril en la parte norte. Que eso está dentro de los planes del Plan Binacional Quisqueya. En Haití la situación produce perplejidad. No me dio tiempo para traer la imagen del periódico Le Nouvelliste de hoy, en donde allá se ve con un poquito de perplejidad, porque de ese tema que es binacional, el gobierno haitiano no se ha enterado. Es que aquí, de este lado, señor Moïse, están los empresarios haciendo cocote, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Haciendo cerebro, planes de negocio con Haití. Bien, de República Dominicana, magnífico, vamos a seguir los dominicanos exportando. Y estaría muy bien que se exportara a través de una línea férrea. Haití es un cliente natural de productos dominicanos porque allá no se produce de nada. Y estaría muy bien porque sería una manera del gobierno poder cobrar las aduanas. Yo lo que quisiera saber es, un ferrocarril va para allá, pero cuando viene allá para acá, ¿qué es lo que va a traer? Porque el único producto de exportación que tiene hacia República Dominicana Haití son los haitianos. O ellos exportan otra cosa. Cualquier otra cosa es mucho menos. Y mientras tanto, ni Amnistía Internacional, ni ningún organismo internacional reconoce esto. ¿Cuánto nos cuesta a los dominicanos esa generosidad sin límites? ¿Cuánto nos cuesta? Este estudio dice que en el 2015, cuando el desastre del plan de regularización no había tocado techo, ya habían 55.175 estudiantes. ¿Saben una cosa? Esos estudiantes haitianos no cantan el himno dominicano. No lo cantan. Y hay una cantidad de reportajes de directores de esos liceos y de esas escuelas públicas que dicen que esos niños haitianos prefieren llegar tarde para no verse en la obligación de cantar el himno dominicano. Lo mismo pasa en Francia con los descendientes de los árabes, que por efecto del esquema de derecho de acceso a la nacionalidad francesa, adquieren la condición de franceses en papeles. Pero esos franceses de primera generación
esos jóvenes, obviamente en sus casas no hablan francés, hablan sus idiomas de origen y se inclinan 5 veces al día en dirección a la Meca. Hay, obviamente, una incompatibilidad porque esa gente no se integra. Y hay una exclusión social que se da de manera natural, condenable, criticable, pero el mundo es así. Buenos días, no estamos descubriendo ni inventando el agua tibia. Eso siempre pasa. Usted va a una persona de origen francés a Francia, de color blanco, y consigue trabajo al día siguiente. Se va a una persona musulmana, de apellido musulmán, aunque hable francés y tenga pasaporte francés, no consigue trabajo tan fácil. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a cumplir con los anuncios, con los patrocinios de la hora de consuelo. Y luego el último segmento, vamos a recordar algunos conceptos alrededor de ese fenómeno que hemos estado viendo, para refrescarles la memoria y poner a los funcionarios o a la gente a entender que ese fenómeno hay que abordarlo con la mayor objetividad, el fenómeno del capitalismo del desastre. Señor director, cuando guste. Gracias amigos por continuar en esta hora de consuelo, que los viernes cede muy generosamente al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Yo soy el doctor Castillo Pantaleón, usualmente estoy aquí con el doctor Armentero, quien se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos familiares. Y en el día de hoy pues estamos analizando y compartiendo con ustedes mucha información durante la semana de todos estos escándalos que se han suscitado. El más indecente de todos es el de Oxfam, una organización sin fines de lucro, entre comillas, una ONG británica, que manejó y maneja millones de dólares para ayuda humanitaria y que en Haití sus ejecutivos se dedicaron a realizar orgías con dinero de esos donativos, orgías incluso con menores de edad. Y es el colmo del cinismo, decir sencillamente ahora que piden perdón porque la investigación en el gobierno británico que expuso este desastre, a pesar de las múltiples denuncias de que era un objeto en Haití, entonces quedaba así. Pues cuando el gobierno británico decidió cortarle los financiamientos, pues entonces ahí piden perdón. El gobierno haitiano adelanta una investigación por su cuenta, pero eso no debe quedar simplemente en pedir perdón y pedir que no se repita, no. Ahí sí hubo abuso contra menores, primero malversación y segundo, si hubo abuso de menores, todo el peso de la ley tiene que ser de la manera más severa aplicado contra esta gente, porque ese es es una monstruosidad. Pero es que tenemos debilidades institucionales por todas partes. En la República Dominicana también. El Ministerio Público no ha hecho nada. Y debían ser objeto de investigación todas estas ONG que han convertido la situación haitiana, el drama humano de esa nación, incluso en la fuente de un agravio hacia la República Dominicana, señalando hacia la República Dominicana con el dedo acusador de las consecuencias de un Estado fallido, que es un Estado distinto de los cuales los dominicanos no podemos ser responsables de modo alguno, pero aquí hay gente que se dedica a eso y se paga muchos viajes y un modo de vida alrededor de estas ONGs que iban denunciando a la República Dominicana. Abogados, abogadas, periodistas, espacios. Eso es mucho dinero. En el caso de Haití, obviamente, de hecho, Transparencia Internacional rindió un informe en esta semana. República Dominicana, aunque tiene un lugar interesante en ese ranking, lo cierto es que Venezuela y Haití están entre los países más corrompidos. ¿Qué es lo que está pasando con las políticas públicas? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de aconsejar a las autoridades, a las instituciones públicas en relación con el manejo de la situación migratoria? Que la ayuda que se le vaya a hacer a Haití tiene que ser en Haití. Y así como nosotros criticamos a muchos funcionarios del gobierno, también cuando lo hacen bien hay que reconocerles. Miren, esto salió, es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente
dominicano, Francisco Domínguez Brito, que ya hace una semana se había hecho público los resultados de los estudios que demuestran que se avecina una crisis, una guerra prácticamente de supervivencia contra la ausencia de agua potable en Haití. No sé cómo el Ministerio de Medio Ambiente haitiano, si acaso eso funciona, puede hacer algo para revertir en mediano plazo una situación casi irreversible de agotamiento de los recursos hídricos allí, puesto que el desmonte de la capa boscosa ha erosionado tremendamente el territorio haitiano y es muy difícil recuperar eso, tomaría décadas. Entonces, bueno, en lo que la chava ahí viene, ¿cómo sobrevive Haití? O sea, Haití, evidentemente, lo que se plantea es que sobreviva mudándose para acá. La tasa de crecimiento de población dominicana es superada por la del crecimiento haitiano y lo cierto es que la demanda de los servicios hospitalarios de estas parturientas está creando un verdadero drama de haitianos que nacen en la República Dominicana y se quedan aquí. Y ya vimos las cifras de este escándalo de concesión de visas durante los gobiernos desde el año 2006 del Partido de la Liberación Dominicana. Se han concedido 596,000 visas haitianos. Y han regularizado sin ningún criterio más de 250,000, vaya sumando. Entre una cosa y otra hay casi 1,000,000 de haitianos, esos son los legales. ¿Y los ilegales? Son estadísticas, uno no se las inventa, son cifras que es del Estado. El ministro de Medio Ambiente pues planteó una reunión con ministros de Medio Ambiente de Costa Rica, la necesidad de una fuerza regional en Haití, para tratar de mejorar el tema hídrico en Haití. Eso que hizo Francisco Domínguez Brito. Domínguez Brito, júntese con el ministro de Defensa y con el de Interior. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. La política pública de asistencia a Haití es en Haití. Porque si tú no resuelves el problema hídrico en Haití, obviamente los ríos dominicanos no podrán dar abasto para 2 poblaciones, para 20, el consumo humano de agua de una población de 20 millones de habitantes. No podremos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de permitir eso? Miren, esto que habíamos denunciado, aquí hemos denunciado muchísimo lo que pasa en Bávaro, en Matamosquito, Hoyo de Friusa. Eso es tierra de nadie ya. Nos hemos hecho eco aquí, el único espacio que lo ha hecho en el país, de las denuncias que salen en los medios internacionales de infecciones producto de la contaminación, incluso en las costas, por parásitos de turistas, lo que amenaza cada escándalo de una crisis de salud, de la afectación de una enfermedad infectocontagiosa que su vector obviamente es la migración haitiana. Eso produce un daño terrible a lo que es la actividad productiva fundamental actualmente de la República Dominicana, que es el turismo. Entonces, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior y Policía y todo el mundo mira para otro lado para que esa fuerza de trabajo abarate los costos de construcción y de servicios de la industria turística. Y no se da cuenta la industria turística que por pagar menos, y los ingenieros que construyen esos hoteles por pagar menos, comprometen inmediatamente la viabilidad de esa industria. Porque tú tienes un problema de inseguridad que se genera porque los pobres dominicanos que están ahí, ¿a qué se van a dedicar si no tienen trabajo? Si los salarios no les alcanzan para mantener sus familias, ¿a qué se dedican entonces? Entonces tenemos un problema de inseguridad en esa zona. La policía después de las 6 de la tarde no se atreve a patrullar en el Hoyo de Friusa. Esa es la realidad. Los motoconchistas dominicanos no pueden trabajar ahí ya. Ya no consiguen trabajo en las labores más humildes en la industria hotelera de la zona. Y la mano de obra de la construcción ya ha sido también absolutamente desplazada. Y cada vez pagan menos. Menos dominicanos alcanzan a sobrevivir en esas duras condiciones. Entonces se crea una situación de arrabalización, inseguridad, y eso pasa por los vectores de enfermedades infectocontagiosas que se dan de manera
regular, en Haití no hay sistema de salud, pues sencillamente se contagian los turistas. A ver, no hay sistema sanitario en esos lugares, en esos guetos. ¿Dónde hacen sus necesidades? Pues en la playa o en cañadas que terminan desembocando en esas mismas costas. Entonces tú tienes un turista que agarra una enfermedad de un parásito y eso sale en los medios de prensa norteamericanos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en términos de imagen el daño que se le hace? Entonces, al ministro de Turismo, que bastante bien que lo hace, por cierto, júntese con el ministro de Interior y Policía y con el de Defensa y con el jefe de la policía. Hagan en relación con Haití lo apropiado para que no se comprometan los destinos de la República Dominicana. Al Ministerio Público, investigue todas esas ONGs y al gobierno dominicano que, producto de esta situación regional, pareciera tener eso como moneda de cambio. Presidente Medina, si usted por ahí es que piensa convencer al imperio, eso no va a resolver ningún problema. En primer lugar, porque quien está gobernando tiene otra visión y no es con eso que usted va a lograr convencerlo. Eso es algo que el comité se lo advierte. Uno lo que se pregunta es dónde están las alternativas políticas en el espectro, dentro de su partido y en la oposición, que tenga una visión distinta. No la hay. Entonces, obviamente, estamos en el mes de la patria y uno tiene que hacer esa reflexión. Tanto trabajo que pasaron esos jóvenes que lo dieron todo para construir esa nación que se llamó y se llama República Dominicana. El martes tenemos la celebración de un aniversario más de nuestra independencia. El comité, al igual que hicimos para la fecha del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, también está patrocinando una actividad. Y en esta parte final del segmento queremos pues decirles que va a ser el lunes, el 26 de febrero, en el auditorio de la Biblioteca de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Eso es ahí en la John F. Kennedy, un poquito más adelante de la intersección con la Winston Churchill. En el auditorio de la biblioteca, el libro va a ser obsequiado en formato digital gratuitamente, en un CD. Todo el que vaya, el comité lo que hace es, estos hombres y mujeres que lo conformamos, es aportar para fortalecer la dominicanidad y en relación con Haití, estimular políticas públicas para que la solidaridad se ejerza de aquel lado. Y ese día, además de esa actividad, vamos a tener también una exquisitez académica. El historiador del profesor doctor José Checheco nos va a dar una conferencia muy interesante sobre qué pasó la noche antes del grito de independencia. Con el profesor Checheco con una amplísima bibliografía. Pues vamos a tener ese coloquio, ese conversatorio ahí. Conocer cuál era el ambiente en la ciudad capital esa noche. Imagínense, estos jóvenes al día siguiente que tienen planificado tomar el control del baluarte del Conde, las desafecciones que había entre un grupo que planteaba una opción distinta, colocándonos bajo la tutela francesa. Entonces imaginemos todo ese ambiente y celebrémoslo. Tenemos esa actividad a partir de las 6 de la tarde, acompáñennos y pues el lunes próximo doña Consuelo de Espader estará aquí en el espacio de la hora de Consuelo. Tengan todos ustedes un feliz fin de semana y nos vemos el lunes en la UNFO, a partir de las 6 de la tarde.